Hola a todos, vamos a empezar con el primer vídeo de este curso tercero de la ESO. Vamos a empezar por la geografía, lo cual requiere que empecemos por un tema introductorio que nos explique este concepto, esta ciencia. Para lo cual partamos de este término, geografía. Geografía es un término antiguo cuyo origen hay que situarlo en Grecia. Etimológicamente viene de la lengua griega, viene de gea, significa tierra, y de grafo, que sería descripción, grafein, que sería descripción, dibujo, escritura. Esto nos lleva automáticamente a la función inicial que tuvo en esa Grecia antigua, en esa Hélade, que era describir el espacio en el que vivía el ser humano. A esta con el tiempo se le ha complicado, requiriendo que aparte de su descripción de la localización del espacio terrestre, requiere también ser analizado ese espacio, buscando las causas y las consecuencias, explicar ese espacio terrestre, para lo cual es necesario entenderlo de manera global, viendo las relaciones entre los diferentes elementos, en las cuales, como el que estudia ese espacio del hombre, destacamos el hombre en esas relaciones con el resto de elementos. De forma sintética se puede decir que lo que hace la geografía, lo que es la geografía, es la ciencia que se encarga de estudiar el espacio terrestre. Ese espacio, sea para describirlo, para analizarlo, para ver las relaciones, para lo que sea. De manera sintética, mayor todavía, lo que estudia es esto, la Tierra. Su objeto de estudio es tan inmenso que la geografía requiere su división en diferentes ramas dentro de la propia geografía. La básica primera división que tenemos es la distinción dentro del bloque de la geografía en geografía regional y geografía general. ¿Qué diferencia entre ambas? La diferencia entre ambas, a pesar de que las dos estudian lo mismo, se puede extraer del propio concepto, del propio término. La regional estudia los elementos de una región, la relación entre los elementos de esa región. Aquí, si miramos la fotografía, vemos el desierto, y en ese desierto pues podemos ver los elementos de la climatología, cómo inciden sobre el elemento de la hidrografía, la ausencia de estos cursos visible perfectamente, cómo esto condiciona la flora, la fauna, cómo el propio relieve, cómo la actuación del hombre como un elemento más de esa fauna, tanto para sus actividades, etc. La general pretende ver esos elementos que estudia la regional, pero en vez de a nivel local, regional, a nivel mundial, viendo cómo se relacionan. Aquí podemos ver, por ejemplo, un elemento no a nivel local, sino a nivel mundial en estas tres fotografías. Podemos coger la hidrografía, ver cómo el agua se ve en la fotografía superior, un océano frío. Vemos y sabemos que en los océanos es donde se produce la mayor parte de la evaporación, y mediante el ciclo del agua se produce su influencia sobre todo el mundo, visiblemente, sobre todo el espacio terrestre, visible en estas fotografías inferiores, viendo el caudal de este río, que habla de una abundancia de precipitaciones excepcional frente a la escasez de estas, que llevan a la ausencia de este curso, de ningún tipo de curso fluvial. Igualmente, estos elementos que estoy diciendo, la hidrología está condicionada por otros tipos de elementos también a nivel global. La regional, a fin de cuentas, se centra en espacios más reducidos, y la general tiene una visión global, pero estudia lo mismo, el espacio terrestre, concretizado en menor terreno o una visión global.
Esa general se subdivide a su vez en dos geografías más, física y humana. Las dos estudian lo mismo y es el espacio terrestre, pero una se va a centrar en el estudio de la naturaleza, de los elementos naturales. ¿Cuáles son? Pues el relieve. La rama que estudia esto dentro de la geografía física es la geomorfología, las aguas, que sería la hidrología, los climas, que en este caso sería la climatología, la meteorología, una parte de este, la vegetación, que sería la fitogeografía o la geografía vegetal. Si aumentamos incluyendo la fauna, sería la geografía, la biogeografía o geografía de la vida. Si vemos los suelos, sería la edafología, y así todos los elementos naturales que queramos incorporar. En el ámbito de la geografía humana, pues se va a centrar en estudiar aspectos humanos en un lugar, sea concreto o a nivel de todo el espacio terrestre, lo cual nos lleva a hablar de la natalidad, de la mortalidad, de los movimientos migratorios, de la población de un lugar a otro. A fin de cuentas, la rama sería la demogeografía dentro de esta geografía humana. La economía, que estudia las diferentes actividades económicas y su relación con ese espacio, con la influencia de ese espacio sobre esas actividades que desarrolla el hombre. Y a la inversa, también vemos la política o geopolítica, que deberíamos de analizar los diferentes tipos de estados, cómo condicionan e influyen sobre la población, pero también sobre el espacio. Como si cualquiera que hemos hecho todos, delante tenemos un mapa político de la Tierra, pues analizaremos los diferentes estados y cómo el espacio condiciona ese territorio, cómo condiciona ese estado, y a la inversa, cómo esos estados condicionan ese territorio. Y lo último que vemos es un par de fotografías aéreas de un espacio urbano, lo que nos lleva al urbanismo, que es el espacio más alterado por el hombre, ya que es donde mayor concentración de población tenemos. Y así sucesivamente con el resto de elementos, de aspectos del hombre sobre ese espacio terrestre que hemos comentado. El geógrafo necesita información para estudiar ese espacio terrestre, ese objeto de estudio. En el libro podéis buscarlo, os incito a ello, tanto para poder obtener la información como para después darla, informar, proyectar. El objeto de estudio de la geografía, repasando, todos lo sabéis. Si ahora lo preguntara, seguro que a todos tendría que dar un aplauso ya. Pero, como hemos dicho, ese objeto ha de representarse, para lo cual necesitamos de nuevo información. Y ese objeto necesita representarse para representar todos esos aspectos que hemos obtenido. ¿Cómo lo hace? Mediante planos y mapas que le permiten dar información, obtener información y luego darla. ¿Qué es un plano y un mapa? Es la representación de una parte de la superficie terrestre o de toda ella a escala, es decir, proporcional, y sobre una superficie plana. La diferencia entre ambos es simple y llanamente el espacio representado. Cuando es muy grande, requiere unas técnicas que obligan a corregir la deformación de pasar de una superficie esférica sobre una superficie plana. Esto son las proyecciones, por ejemplo, que habéis estudiado en múltiples ocasiones, por ejemplo la cilíndrica, la cónica, etc. Estos son mapas. Los planos no lo requieren. Ahora, estos planos y mapas no van a ser todos iguales. No, ante la pregunta aquí ya os respondo yo. Aquí habéis visto tres totalmente diferentes. Pues estas diferencias dentro de los mapas, que probablemente sean el principal fuente de información para los geógrafos y también de explicación de los conocimientos, a su vez, distingue en dos tipos fundamentalmente. El mapa topográfico, aquí podéis ver en la definición, la propia definición de mapa, y después
el uso en esta realización de curvas de nivel, de líneas que unen puntos de igual altitud. Esto nos muestra el relieve, dándole una gran importancia, pero aparte del relieve, se muestran en estos mapas en muchas ocasiones otros aspectos, humanos o físicos. Por ejemplo, ríos, hidrografía, por ejemplo, carreteras, por ejemplo, cultivos, etc. El otro tipo de mapas serían los temáticos, que se centran en representar un aspecto geográfico de los que hemos señalado antes, de un elemento, por ejemplo, urbano, por ejemplo, económico, ámbito agrícola, por ejemplo, hidrográfico, climatológico, sobre la propia superficie terrestre, dándole prioridad a ese aspecto. Y esto nos lleva a diferentes mapas temáticos según lo que se represente. Por ejemplo, aquí político, en este caso demográfico, visible en la densidad, en el objeto, en el aspecto representado, o en este caso económico. Los mapas, aparte de ser una representación a escala, es decir, siempre proporcional y sobre un plano, requieren también una serie de elementos, que podéis ver su definición en la página 8. Estos son el título, que comunica lo que se va a representar, aquí las precipitaciones en la Tierra. Otro elemento es la red de coordenadas, que va asociado a una serie de paralelos y meridianos que organiza ese espacio. Además está la escala, que es la proporción entre lo representado y el propio mapa. La leyenda, en donde aparece la información de los símbolos, de los colores, de las tramas, para que pueda entenderse. Y finalmente el signo de orientación, también en muchas ocasiones la rosa de los vientos, que nos muestra los puntos cardinales. Otros instrumentos destacados son los gráficos. Es una representación visual mediante formas geométricas de datos estadísticos, que pueden ser absolutos, que se refiere a lo mejor, por ejemplo, a todos los nacidos de manera absoluta, lo cual dificulta la comparación entre diferentes territorios o poblaciones de diferente tamaño, y tasas, índices que permiten comparar poblaciones de diferente tamaño. Los principales tipos son los lineales, de barra o sectoriales, según sean las formas geométricas usadas. Lo podéis ver en mayor profundidad en las páginas 10 y 11 de vuestro libro. De nuevo, repito y recalco la representación de datos numéricos con elementos geométricos es un gráfico. ¿Y para qué sirve realmente esto? Pues la mejor manera es verlo así. Aquí tenéis los datos de temperaturas de un terreno, de un lugar. Ahora vemos, después de ver las temperaturas medias mensuales, vemos las precipitaciones mensuales. Si estos lo dieran así, sería un listado de difícil asimilación y difícil comparación. Y ya no digamos comparado con otros datos como estos. Pero si lo vemos en un gráfico, aquí veis uno de líneas y de barras combinados, podemos ver perfectamente cómo evoluciona a lo largo del año y cómo cambian, en este caso, las precipitaciones, que sería la representación de las barras. La información representada en un gráfico nos permite obtener una visión general de un vistazo y relacionar los elementos, incluso diferentes gráficos, de forma rápida y fácil. Otras fuentes son la fotografía o imágenes aéreas o de satélite y la estadística, que sería precisamente toda esa información que hemos comentado anteriormente, que para su mejor asimilación se utilizan las gráficas, aunque no sea tan completa. Con esto hemos terminado la introducción a la parte teórica. Para una mayor profundidad podéis hacerlo y verlo en el propio libro, en las primeras páginas. La parte práctica la desarrollaremos a continuación de este tema. Y mucho ánimo para todo el curso. Cualquier duda, preguntadme.